Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro capítulo más de Pit Stop. En esta velada tenemos a alguien bastante importante para la comunidad, alguien con mucha experiencia y sobre todo con mucho level, el gran Diego Barea. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Bien, bien, todo bien. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Aquí, como se dice, otro top conseguido. Y nada, a ver, a responder las preguntillas. Qué bueno, qué bueno. Sí, bueno, como sabrán, este formato es básicamente para poder entrevistar a los que han obtenido pues el primer puesto, ya sea en Challenge o en Cup. Y bueno, Diego obtuvo su primer puesto en el Cup de Wonderland, si más no me equivoco. No, el Eh, challenge, el último en el challenge. Challenge, en el último Challenge Ujú. de Wonderland. Y bueno, nada, Diego, preséntate un poco con la comunidad, porque creo que ya te conocen, pero igual siempre es bueno por ahí para los nuevos saber quién es Diego Barea, desde hace cuánto está en el juego y más o menos qué es lo que ha ido pues jugando a lo largo de esta temporada, ¿no? Ujú. Bueno, yo empecé a jugar BGC, o sea, videojuego. Yo jugaba ya Pokémon, creo que toda la vida, desde niño me regalaron un Game Boy y no jugaba nada competitivo, ¿no? Entonces, Ok. por ahí me parece que en el año 2013, 2012-2013 empezó un poco la escena competitiva de lo que es videojuego y empecé, ¿no? Como que un poco más competitivo. ¿Cuál fue tu primer Y bueno, videojuego? el Pokémon amarillo, me acuerdo. Ah, o sea, estamos hablando de hace bastante tiempo, ¿ah? Porque el Sí, amarillo claro, era en el Game Boy inicial, sin color, sin nada. sí, tal cual. Yo tenía un Game Boy que se llamaba el Game Boy Pocket, que era uno Ya. chiquitito, así bien chiquitito. Y bueno, o sea, pero no jugaba nada competitivo, siempre me gustó Pokémon, la serie, y entonces yo jugaba Pokémon desde que nací, literalmente. De hecho, yo nací en el 97 y Pokémon creo que se estrenó en el 97 el primer juego. Sí, sí. Entonces, bueno, nada, desde ahí jugué y creo que no, estoy mintiendo, no fue en el año 2012, fue por el 2014 más o menos que empezó como que la escena competitiva en Perú y para el año 2016, creo que fue para los que jugaron videojuego en esa temporada, fue el mundial literalmente de todos los clasificados. Clasificar era muy fácil, muy sencillo. Mm. Teníamos muchos torneos aquí en Perú. De hecho, tuvimos, creo, lo que hoy sería un special. Creo que en ese tiempo tuvimos dos, dos grandes. Y, o sea, haciendo, digamos, de 100 personas que jugaban, haciendo un top 64 prácticamente aseguradas media clasificación. Ese mundial fue el mundial, creo yo, fue el más grande de ese año, de esa época. Todo el mundo, Sudamérica clasificó mucho y yo me acuerdo que fuimos por lo menos unos 20, 25 peruanos a ese mundial en San Francisco. Mm. Ese fue, digamos, ¿no? Pero ahí se da el quiebre, porque yo jugaba videojuego, a mí siempre me gustó jugar Yu-Gi-Oh, jugaba cartas en general, Ah, pero ahí y en ese mundial sí, clasificaste tú para videojuegos, entonces. sí, exacto, para Ah, ok, ok, videojuego. ok, dale, dale, dale. Ajá. Yo jugaba videojuego y ese mundial fue competitivo, digamos. Ahí creo que todavía no había escena competitiva acá en Perú para lo que es este TCG. De hecho, Ya, habían challenge, pero, o sea, digamos, necesitábamos que, pues en ese tiempo, 150 puntos por ahí, y solamente me acuerdo que una tienda corría, o dos tiendas máximo corrían challenge, entonces no llegaba, pues era un challenge por mes, 15 puntos, no era factible clasificar en Perú, tenías que viajar. claro. Entonces, bueno, ese mundial fue, digamos, el toque, el quiebre, porque a mí siempre me gustó jugar cartas, como te mencionaba, jugar Yu-Gi-Oh! Y en ese tiempo el mundial era en un hotel. Entonces era como que fue en el Marriott de San Francisco y digamos que antes el travel era como que te daban el hospedaje y el viaje. Entonces todos los Ok. jugadores con travel se hospedaban en ese hotel y en el centro de convenciones de ese hotel se hacía el mundial. Y yo vi mucha gente con folders así infinitos, testeando, jugando, y así es como me interesa y en el año 2016 es que después del Mundial de videojuego empecé a jugar cartas. O sea, básicamente ya regular tiempo, ¿no? O sea, ahí cambiaste de videojuegos Exacto. al TCG, ¿no? ¿Y con qué Ajá. consola fuiste a jugar en ese tiempo? ¿Qué consola había? Fue la Nintendo 3DS. El 3DS. Ujú. En Interesante, ¿ah? 3DS, sí. O DS fue, no recuerdo. Creo que sí, ya existía la Nintendo 3DS, porque el formato era
Omega Rubí Alfa Zafiro, si no me equivoco. Creo que, no, o uno antes, creo que XY. Por ahí tiene que haber sido Omega Rubí Alfa Zafiro. Sí, uno de esos, no recuerdo bien, pero sí, ya te hablo de muchos años, ¿no? Ahí Claro, empecé a claro. jugar cartas, no competitivamente. Acá no había escena competitiva, por decirlo así, para ir al mundial, pero sí habían ya jugadores incluso antes que yo. Hay muchos jugadores veteranos. Actualmente creo que Manuel Rojas puede ser uno de los que jugaba ya tiempo, digamos que sigue activo, ¿no? Pero por ahí creo que de esas épocas ya no recuerdo otro más. Claro, Igual, bueno, ahí fue mi cambio, ¿no? Ese fue mi cambio. claro, claro. Entonces Ujú. ahí tú cambias a lo que es TCG y cómo empezaste, ¿no? O sea, ¿cómo te fue fácil el poder hacer el cambio de repente? Porque ahora he visto, aunque sea un par de personas que también han jugado Ujú. TCG, y, perdón, BGC, y ahora están cambiando a TCG, ¿no? ¿Tú cómo lo sentiste, ¿no? En ese tiempo. Yo creo que algo muy importante es si tú has sido jugador de cartas. O sea, yo jugaba Yu-Gi-Oh! No, nunca a nivel Ah, ok. competitivo, siempre a Ajá. nivel amateur, pero me refiero a que eso te da un plus. O sea, para un jugador de cartas, al menos yo al día de hoy, por ejemplo, si yo pasase a otro TCG como One Piece, Digimon y todos los que hay en el formato, tendríamos ese plus adicional a una persona que simplemente le gusta la serie y se mete a jugar, por ejemplo, un TCG. O sea, creo que eso nos da una ventaja pequeña frente a otras personas, ¿no? Tienes una base. Entonces, exacto, no fue difícil porque me gustaba el Pokémon. O sea, ya conocía las debilidades, ese tipo de cosas. Y como ya era jugador de cartas, de alguna manera me adapté a las fases, a robar, ¿no? Entonces era básicamente adaptarme a las mecánicas del juego, pero no es que me costó tanto. Claro. Ujú, Claro, y de ahí, a ver, yo sé que esta pregunta de repente la han hecho mucho, pero de ujú. ahí, ¿cómo es que vino el level? El ¿Qué fue lo Evel, que pasó? Sí. ¿Qué fue? Porque tú has claro. conocido como el Lord Ujú, Level, pero ¿qué pasó? ¿Cómo así ujú. nació el level? Bueno, mira, yo, solo para dar un contexto, yo empecé a jugar en el 2016, pero, o sea, no fue hasta post pandemia que recién empecé a jugar, digamos, competitivo y viajando fuera del país. No Ok, ok. porque de alguna ¿Estás hablando manera, 2021? sí, 2021 fue mi primer viaje a Brasil. Yo nunca antes había viajado a ningún torneo, ni siquiera a Chile, Argentina, nada, porque si bien es cierto, digamos, dentro de la comunidad peruana, mal que bien, sí jugaba decentemente bien y estaba, digamos, en buenos puestos, peleando. Recuerdo, ya en esa época salió Ángel, que era muy niño, igual, Fabricio, y en general había un team al que yo pertenecía que se llamaba el Team Squad, que vendría a ser lo que hoy es Pokémon Circuit, ¿no? Con Losta, con Manuel, o sea, gente, digamos, éramos como que el mejor team del Perú, por decirlo así. Pero yo no jugaba competitivo, primero porque no había, segundo porque no tenía trabajo. Estamos hablando que yo tenía 19 años Claro. y yo estaba en la universidad, entonces yo prioricé mucho mis estudios, o sea, acabé, digamos, la carrera, y no es hasta que ya tengo un poder económico 2021 en el que ya trabajo y todo, en el que me pude costear mis propios viajes, y por eso es que empecé ya competitivamente hasta, o sea, en el 2021, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema o la historia de Level? Es que para el 2021 empieza, o sea, es como por pandemia, se fusiona 2019, la temporada 2019 es como que no acabó, y se suma la temporada 2021. O sea, los que sumaron puntos y clasificaron al Mundial en el 2019 y los del 2021 iban al Mundial del 2022, que fue creo en Londres. Ok. Entonces es como es más, de hecho, creo que no, creo que estamos hablando del 2022. Ahí fue mi primer viaje, porque el Mundial fue en Londres 2022. Claro. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que yo venía de una seguidilla de torneos, porque estaba intentando clasificar al Mundial, y yo jugué, digamos, mi última esperanza era la fecha que fue, que fue Kentucky y el Nike de Ohio. Entonces, Ok. yo venía de una seguidilla de torneos
en los cuales ambos hice día 2 y estamos hablando de 14 rondas en 2 fines de semana, o sea, 14 la de Milwaukee y a la semana siguiente 14 fechas más, o sea, 14 rondas más en el Nike. Entonces, en esa fecha doble, yo viajé y realmente creo que no voy a jugar por un par de semanas porque estoy ya harto del juego, o sea, literal, ya clasifiqué, conseguí mi objetivo, pero no voy a jugar porque, o sea, he jugado 28 rondas en literalmente casi una semana, ¿no? De sábado a sábado, entonces estoy cansado. Y llegamos, había una tienda que ya, bueno, ya no está ahora y estaban jugando torneo y Bruno Paredes me pregunta, oye, ¿qué tal? ¿No vas a jugar? Y yo le digo, no, es que acá en Perú no hay level. Pero, o sea, le digo como una broma a Bruno, ¿no? Así. Y desde ahí hubo gente que incluso se lo tomó a pecho, se hizo más grande como que, oh, están diciendo que no hay level, y entonces mucha gente hasta se sintió ofendida y decía, oye, pero ¿para qué participas en este challenge si no hay level? Y así, al inicio fue como que negativo, ¿eh? Totalmente negativo. Al inicio mucha gente lo tomó así como un insulto tal vez, cuando en realidad era pura broma, ¿no? O sea, una Pero broma entre amigos, supongo, ¿no? sí, sí, o sea, literal, es como que, o sea, Bruno también ya lo conocía de tiempo y era como que, ¿no? Una broma así, pero se hizo grande hasta que ya en un momento simplemente se hizo risa, se hizo burla y qué bien, ¿no? O sea, si me conocen así, genial, ¿no? O sea, por mí no hay problema. ¿Qué tal? ¿Qué tal la historia? Claro, es una historia que también Ujú. viene ya de hace tiempo, bueno, ya unos 4 años, supongo, unos 3, 4 años. Sí, Eh, 3 años, 2 años. sí, y igual creo que la comunidad desde esa época hasta ahora, 2024, ha crecido bastante, ¿no? Tú que tienes Sí, tiempo muchísimo. ya jugando, ¿cómo has visto ese cambio, ¿no? De una comunidad que de repente no había, como bien comentaste al inicio, que solamente era BGC y más o menos que tú ibas tratando de forjar tu propio camino porque tampoco habían tiendas, y ahora que hay muchas más tiendas, ahora que se corre pues un challenge, mínimo un challenge cada semana, creo, y también los caps Ujú. también se pueden correr, creo que cada 15 días se está corriendo un cap por la cantidad de tiendas, ¿no? Entonces, Sí, ¿cómo ves tú ese crecimiento, ¿no? En la comunidad aquí en Perú? mira, yo te digo que sí, o sea, de hecho hace unos días me contacté con un amigo de antes de pandemia que también jugaba, se llama Jorge Coronel, y ahí entre conversa y conversa me dice, no, oye, pucha, qué nostalgia me da eh, que ver que por fin se logró lo que tanto buscábamos en esos años, ¿no? O sea, tener tantas tiendas, tanta comunidad, tantos jugadores nuevos, eh, y sí, o sea, mira, simplemente para hablar ya post pandemia, a Londres clasificamos poquitos, o sea, la verdad, porque casi nadie viajaba, obviamente, por la pandemia y todo, ¿no? Pero, o sea, habremos clasificado, pues, que unas 6 7 personas, nada más. Quizás me equivoco, quizás hay más, pero más o menos ese es el rango. De hecho, activos, o sea, pueden haber clasificado, pero estaban inactivos por la pandemia, ¿no? Tanto así que solamente viajamos Fabricio y yo a Londres. Ah, mira, dos peruanos Sí, nomás para el PSG. Ok, ok, ok. o sea, activos, porque habían clasificados. O sea, por ejemplo, no sé si conociste a Farley Cuba, él también había clasificado. De hecho, creo que Ángel también había clasificado. Habían jugadores que ya habían clasificado al mundial, pero no fueron. Pero, o sea, como activos a ese mundial del 2022, solamente fuimos Fabricio y yo. Al mundial de Japón, ya ahí hubo un crecimiento. Ahí puedes notar, ¿no? O sea, ya fue Valdivia, Carlos, Ángel, Fabricio, Monroy. Entonces ya hubo más clasificados y de hecho a este mundial también hay más clasificados. Rod también fue al mundial, ¿no? Claro. Entonces este año ya habían habido creo que 25 clasificados y eso que ha habido, o sea, la valla fue un poquito más alta, a diferencia de los otros años que fueron 200 puntos, ya 350 es un poquito más. Entonces, aún así han habido como 20, 25 clasificados. O sea, eso habla que la comunidad competitiva en sí está creciendo, ¿no? Porque de esos 25 clasificados, todos, al menos de lo que veo, todos fueron al Internacional de Brasil. Entonces ya Live. eso Ajá. habla de que la comunidad ya está empezando a viajar. Así sea en Sudamérica, ya está empezando a viajar, ya se lo está empezando a tomar un poco más en serio y pensando en que si quiero clasificar, tengo que empezar, aunque sea a viajar, sea Chile, sea
Argentina, Colombia, lo que nos queda más cerca, ya se está haciendo esa cultura, por decirlo así. Entonces sí, o sea, el crecimiento es grandísimo en realidad. Claro, qué bueno, ¿no? Y qué chévere también, o sea, me pongo en tu lugar, y qué chévere de haber formado parte de ese inicio y ahora este desarrollo que se está logrando, ¿no? Y bueno, ya volviendo al tema de esta entrevista, cuéntame un poco del último challenge, ¿no? El challenge de Wonder. ¿Qué te jugaste y por qué lo elegiste? Ujú. Bueno, mira, de verdad va a parecer chiste, pero el único deck que tenía armado era Garde. De hecho, hace poco vendí todas mis cartas, me quedé solamente con Charizard y con Garde, pero el Charizard ya lo tenía armado como formato Words. Entonces me dio pereza desarmarlo y fui con con Gardevoir, que de hecho ya toda esta última temporada, después que cerró, digamos, la temporada ya para el Mundial de Hawái, empecé a jugar Garden, me gustó el deck, la verdad, hasta decía por qué no lo jugué antes. Es un deck bastante, creo, bastante que se adapta a mi estilo de juego, que es setearte, tomar control de juego y después empezar ya a rematar, ¿no? Ok, Entonces creo que, si bien es cierto, para este torneo en específico lo decidí porque, en fin, lo tenía armado y era lo único que estaba a la mano. Ya es algo que he venido jugando desde que inició esta nueva temporada, ¿no? O sea, yo creo que es un deck que tiene mucho potencial. Ahora un poco que ha bajado porque el Arceus, perdón, el Charizard ya con del Dus Club, del Dus Noir, le roba doble premio, ¿no? Entonces como que ahí sí ya se hace un poco más complicado. De hecho, yo para mitigar el hecho de los Bakun, porque muchos lo juegan con Globo, yo uso Crisis Punch. O sea, yo juego los tres discos, el Evolution, el Devolution y el Crisis Punch. Entonces, con el Crisis Punch básicamente hago que no me puedan hacer el kill de tres premios que hacen con el Globo, ¿no? Que te meten o el Estadio, el Tool Jamming, o el Bakun, te matan el Dreamflon y luego te hacen voz al Lagarde y te roban tres premios. Entonces yo más o menos trato de mitigar eso con el Crisis Punch. Creo que fue una versión bastante sólida. Y bueno, eso, ¿no? Eso, por eso decidí ir con Garde, ¿no? claro, claro. O sea, lo elegiste primero porque era el único que tenías armado para el formato Ujú, y otro porque ya entiendo que lo has venido jugando, ¿no? O sea, igual tú has jugado ujú. Chari mucho tiempo, entiendo, ¿no? Sí. Y la variación de Chari a Garde es muy difícil, muy complicada, o no lo ves tanto así. Yo creería que sí, o sea, para jugadores con menor cantidad de experiencia en el juego, yo creería que sí. O sea, de hecho, yo creo que entre los Box y Gardevoir son los decks más difíciles de jugar. Charizard es un deck más orientado a una sola línea de juego, en la que, o sea, es armar el Pidgeot, armar el Charizard, atacar. O sea, ese es un poco más. Obviamente, ¿no? Digamos, en la secuenciación, etcétera, etcétera, está la complejidad, ¿no? Pero es igual que Shenpao. Shenpao es armar el Baxcalibur, armar los Vivarel, cargar, pegar, cargar, pegar. En el juego pueden haber mil variables que uno tiene que adaptarse, pero digamos que la línea de juego es una sola. En el caso del Garden no es tanto así, igual que en el Lostbox. En el Lostbox y en el Garden tienes que improvisar mucho según cómo vaya yendo la partida, porque tienes muchos atacantes distintos y que muchos de ellos tienen formas distintas de atacar. O sea, por ejemplo, en el caso del Garde tienes el Scrimtel que pega la banca, tienes el Cresselia que te limpia daños, los Monkidori que mueven, o sea, es un poco más complicado y distinto. O sea, yo creo que para jugadores que recién están empezando, incluso hay una recomendación es elijan un deck y sigan jugándolo hasta que lo perfeccionen, porque no es tan, o sea, no es muy provechoso el hecho de que, compro un deck, me va mal, y que probablemente no te vaya mal porque el deck es malo, sino porque tienes poca experiencia. Entonces muchos hacen que eso, compran un deck, que a mí me pasó cuando empecé a jugar, ¿no? Compro un deck, me va mal, lo vendo, compro otro, me va mal, lo vendo, compro otro, y nunca me especializo en algo y finalmente termino perdiendo todo, ¿no? Claro, 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 sí, una buena recomendación por ahí. Y cuéntame, ¿cuáles fueron tus matches de ese challenge? ¿Recuerdas más o menos? Ujú. Sí, mira, la primera ronda me tocó contra Luis Martínez. Estaba jugando un híbrido entre Froslas, Subanet, creo. ¿Ah? Banet Froslas, ¿Cómo? ¿puede ser? No, no, no. Estaba jugando un híbrido entre Banet, Gardevoir y Dragapult. Ah, ya, ya, ok, Sí. ok.
Sí, estaba jugando, entiendo que es como para tomar control y al final con el Dragapult comenzar a matar todo, ¿no? Ah, A ya. noquear todo. Ujú. Bueno, esa sí la gané 2-0. Ya. Eh, bueno, él tuvo una mala suerte, se le apareció una carta. Creo que como misplay ahí lo que pensé es que no me podía ganar y sí me podía ganar, pero tenía la carta priceada y bueno, también Sí. es un deck muy raro, entonces no es como que esté preparado para ello. Luego la ronda número 2 me tocó Mirror contra David Ishii, me tocó Mirror de Gardes. Esta también la gané 2-0. Eh, pero fue más que todo porque, bueno, yo juego el Hyperaroma, me mandó primero y tuve la suerte de abrir bien. Entonces con el Hyperaroma prácticamente yo le armé los 4 Kirlias en turno 2 en ambos juegos. En cambio él, como juega la versión de Evolution, siempre va segundo y me pudo armar solo 2. Entonces yo comencé tomando los premios en los Kirlias más rápido que él. O sea, a mí si me mataba uno yo tenía 3, pero si yo le mataba uno él tenía uno nomás. Entonces como que Claro. comencé a controlar el juego en base a eso y por eso también pude ganarle el Mirror, ¿no? De ahí ronda 3 no recuerdo contra qué jugué. Sí, no recuerdo contra qué jugué ronda 3. No, sí, no me acuerdo. Si ya me acuerdo por ahí te digo. Ronda 4. No, ronda 3 la jugué con Manuel Lazo. Sí, jugué Shen Pao. Ya. Ahí, bueno, es un match desfavorable completamente, pero más que yo ganarle, se ganó él mismo, o sea, cometió muchos errores en el juego. Del- De ahí ya, sí, ya conversando con él, o sea, es como que literalmente me dice, sí, no pensé esto, o sea, tenía jugadas muy fáciles e intentó hacerla más difícil y no le salió, entonces por eso le puede ganar. Pero si él hubiera jugado, digamos, correctamente esa partida, me ganaba, o sea, es un match muy desfavorable si es que se arma rápido, ¿no? Claro. De ahí la ronda 4 me toca contra Ángel Cárdenas. O sea, fue un match bastante gracioso. Él está jugando Ishe Box. En teoría es un match desfavorable, pero si le sabes jugar bien, al final le haces como que Yono a 2. La jugada clave es hacerle Yono a 2. Le subes con Countercatcher el Greninja y comienzas a pegar con Screamtail a los atacantes. Entonces, difícilmente, como ese deck no tiene motor de robo, difícilmente sale de ese control, ¿no? Entonces, le puede ganar juego 1 y faltando 10 minutos para acabar la partida, dije, bueno, ya está, ¿no? En la segunda tengo que jugar el Garde normal como se juega Un y poco más tratar de safe, tomar ¿no? control. Exacto, un poco más safe, tratar de jugar control, jugar todos mis efectos y no me va a ganar. ¿Y qué pasa? Que se me aparecieron las dos Gardes. Entonces no pude nunca noquear y él todos los turnos literalmente era pego, paso, pego, paso, pego, paso. Y me ganó en 6 minutos. Entonces empatamos esa ronda. Si Ok, no, de ese torneo ya me iba 4-0 prácticamente. Y la claro. última ronda me toca contra Carlos Medina, la cual fue un poco extraña también, ya porque, bueno, me gana juego, él está jugando los box, me gana juego 1, le gano juego 2 y el juego 3 en 12 minutos yo le gano, pero creo que estuvo muy briqueado. O sea, prácticamente no jugó. Entonces, prácticamente era paso, 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 y yo armé rápido, o sea, tuve la fortuna de armar rápido mis Kirlias, y con Fluttermane, Claro. o sea, pegarle con Fluttermane a los boxes es brutal porque le pego adelante, le hago daño atrás, con Monkidori voy moviendo daños y le robo de 2 a 3 premios por turno. Entonces, fue mucho más rápido el juego 3, pero fue un poco extraño, como te digo, porque realmente llegamos a turnos, le gané en turnos, pero no jugó prácticamente el tercer juego. Claro, claro, casi él no jugó. Igual creería que Ujú. los Box es casi que un match favorable, ¿creerías tú? Garde contra los Box. Depende. Él dijo que no. O sea, además que él también juega una versión con Ronin Moon. Entonces también por ahí como que tiene salidas al Garde. Ujú. La versión, yo creo que a la versión que campeonó el Nike, la que solamente lleva un Iron Torch, un Hans y un Ursaluna, creería que sí, porque el único atacante que tiene contra los Fluttermanes es el Iron Hands. De ahí todo lo demás no pega, porque el Ursaluna no le activa la habilidad el Fluttermane, el pajarito, ¿cómo se llama? El Cramoran tampoco, no puede pegar. Por ahí Claro. que el Greninja también, pero si tienes Manaphy, necesita perdón, el Dreamcatcher. Catcher Colonia. Exacto, entonces creo que se complica un poco más. No digo que sea fácil,
yo creo que es un 50-50 y depende mucho de la habilidad también del jugador, de los jugadores para ver quién gana, ¿no? No diría que Claro, es un match fácil para ninguno de los dos. claro, igual depende también del seteo y de cómo vayas robando, supongo, ¿no? Claro, o sea, depende mucho si empiezas con Fluttermane. Yo en mi caso llevo dos Fluttermane, un Klefki, entonces maximizo mis posibilidades de empezar con alguno de ellos y prácticamente lo mando primero. Siempre apelo a eso. Como tengo tres cartas, a intentar sacarlo, entonces lo mando primero a él. Y si pues empecé de Fluttermane, él simplemente pasa su primer Pasa. turno. Claro, claro. Ujú. Entiendo. Y durante ese torneo, ¿crees que has tenido algún misplay que te pudo haber costado el ganar? ¿O crees que lo has jugado de una manera correcta todo? Yo creo que sí. O sea, digamos que el único misplay, por decirlo así, que puedo haber cometido es, eh, como te dije, con Luis, porque más que misplay es no contemplé una jugada que él podía hacer, pero también apelo a que fue una suerte de él, ¿no? O sea, pero una suerte del match, porque finalmente su lista es muy rara, no la conozco, entonces en juego uno no me jugó esa carta, entonces que la tuviese en juego 2 es un poco más difícil, ¿no? O sea, como decir, pucha, si no la tenía en juego uno no me la mostró y aún así el deck que está jugando es raro, más que un misplay, es tal vez desconocimiento mío del juego, tal vez la lista sí se conoce o es popular en otros lados, y no lo contemplé. Pero de ahí contra David creo que sí, el Mirror lo jugué bastante bien. Contra Manuel Lazo no es que jugué mal, simplemente que él jugó mejor hasta donde pudo y cuando se equivocó es donde le volteé donde le volteé la jugada. Contra Claro, Ángel también no considero que haya jugado mal porque, digamos, el Asian Box es un deck bastante difícil, entiendo yo, y la que pierdo es porque tenía dos guardes priceadas y bueno, la última igual la pude ganar, ¿no? Entonces, así como que un misplay importante en este torneo no creo. He tenido miles de misplays en otros torneos, o sea, muy básicos, o sea, muy, pero muy básicos. Como que, por ejemplo, me pasó en un regional que me dieron, o sea, mi oponente hizo Yono y yo le agarré el deck para partir y me dieron game loss porque alteré el juego. O sea, a claro, ese nivel de misplays que he cometido, ¿no? Pero en ese torneo específicamente no. claro, Creería que en claro. ese no. Qué bueno, qué bueno. ¿Y tienes contemplado el clasificar? O sea, entiendo que estás clasificado ahora para Honolulu. Es más, me Ujú. comentaste que estás viajando también ya el fin de Sí, semana para comenzar, digamos, el precalentamiento. ¿Y sí. tienes contemplado ya el clasificar para el siguiente mundial con estos cambios? No sé, más o menos cuéntame cómo, cómo cómo te ha ido con este cambio que ha tenido Pokémon. Al ya no tener un tope Ujú. de puntos, ¿no? Que eran 350, me comentaste que antes eran creo que 150, subieron a 200 y ahora 350, pero ahora ya no hay casi que un límite, ¿no? Ahora es Ujú. que Sí, no, tienes que ver cuánto eres o sea, lo máximo que puedas llegar con, con los puntos que puedes tener. sí, es un poco más complicado. O sea, por un lado yo considero que está bien porque en todo deporte, en todo juego, en toda competencia a este nivel, considero que al mundial tienen que ir los mejores jugadores. No me considero tampoco que soy el mejor jugador o de los mejores jugadores de Perú. O sea, creo que o sea, actualmente, o sea, hay una valla muy marcada entre lo que es Fabricio, Ángel, por ahí Carlos, yo, pero o sea, igual entre Carlos y yo hay mucha brecha, entre Carlos, Ángel, Fabricio hay demasiada brecha, o sea, está muy marcado, ¿no? O sea, si yo al día de hoy te dijera, oye, por merecimiento, ¿quiénes deberían ir? O sea, si yo te dijera, ¿no? O sea, ¿quiénes deberían ir a representar al país? Tendría que ser Ángel y Fabricio. O sea, definitivamente creo que mejores jugadores que ellos, por resultados en general, no hay más en Perú, ¿no? Eh, pero por eso yo considero que está bien que se haya reducido la cantidad de jugadores. Además que eso le permite a Pokémon hacer muchas cosas más con los que van al Mundial. O sea, por ejemplo, si al día de hoy van a ir 1000 jugadores, es impensable que te hagan una camiseta personalizada, por ejemplo, ¿no? Tal vez el próximo año te pueden poner tu apellido atrás, tu nombre atrás,
cosas que el mismo Pokémon va mejorando, ¿no? Quizás mejoren los premios y cosas así. Por otro lado, entendamos que, claro, o sea, Pokémon era un tema familiar y mucha gente aspiraba a eso, ¿no? A ir con sus amigos, con su familia, con papás con sus hijos, y ahora ya va a ser un poco más peleado. Entonces, por ese lado sí siento como que sí ha habido un choque, un cambio. Y yo personalmente lo estoy pensando, lo estoy meditando, porque igual clasificar implica tiempo y dinero. O sea, por eso te digo, yo al nivel de jugador competitivo estoy dentro del jugador competitivo promedio, porque prácticamente mis viajes no se rentabilizan con el juego. Yo trato de rentabilizarlos con el negocio de comprar cartas, vender cartas, etcétera, etcétera, pero no se rentabilizan con, y muchos de los viajes los pago prácticamente con mi trabajo, ¿no? O sea, es como para mí un hobby. En algún Un momento lo hobby caro, intenté, ¿no? no, Un hobby es un caro. hobby caro, sí, un hobby muy caro. En algún momento me fue muy bien, lo intenté, no me salió bien. Entonces yo creo que no, hasta cierto punto sé que no podría darme un empujón, quién sabe, ¿no? Tal vez esta temporada me va mucho mejor y se puede empezar a rentabilizar, pero desde mi lado yo lo veo como viajar por mis propios medios e intentar. Entonces requiere inversión, tanto de tiempo y dinero. Tiempo porque si uno tiene un trabajo no puede estar saliendo de viaje cada fin de semana, y dinero porque si también no tenemos para los viajes, los hospedajes, comida, no es tan fácil. Yo creo que las personas que buscan clasificar tienen que ir obligados a los tres internacionales, o sea, al de Londres, al de Brasil, al de Londres y al de Estados Unidos. Yo por mi lado creo que sí voy a ir a esos eventos, más que por el evento mismo intentar clasificar, es porque se puede hacer buen negocio viajando a esos torneos. Eh, y la posibilidad de, obviamente, que te vaya bien y sacar algo de dinero en los torneos, ¿no? Pero creo que sería eso. Por el momento creo confirmado, estoy yendo a Joinville y a San Francisco, porque bueno, San Francisco es a Sacramento, perdón, una locación especial porque mis abuelos viven ahí, entonces es ir a visitarlos, básicamente conjugo ambos, pero sí siento que va a estar muy peleado. O sea, lo estoy meditando bien si realmente vale la pena ir o sea, competir. Al día de hoy, por ejemplo, si hablamos de esta temporada que ya pasó, yo quedé puesto 28 de la TAM. Entonces entendería que bajo el mismo concepto debería quedar dentro de los 100. Pero la diferencia es que hay muchos jugadores buenos incluso que dejaron de viajar una vez clasificaron. Entonces o sea, hay muchas cosas distintas en esta temporada que no Hay se están muchas tomando en variables. cuenta. Exacto, hay muchas variables. O sea, mi puesto 28 puede ser ficticio, como puede ser real. Entonces, yo no me atrevería a decir que, sí, está muy fácil clasificarlo. Entonces, yo creo que va a estar bien peleado. O sea, no te puedo decir, sí, lo voy a jugar. Eh, Obviamente, me gustaría, estoy con las expectativas, pero no sé hasta qué punto yo diré, sí, hasta aquí nomás me quedo y desisto, o si me va bien, decir, bueno, continúo, ¿no? O sea, esta es una temporada un poco complicada. Claro, claro. Sí, todos estos Ujú. cambios supongo que hacen pensar mucho a los jugadores, ¿no? Y entonces hay que replantear las cosas, ¿no? Igual es una valla que no se conoce, que ya de repente para Ujú. los siguientes mundiales sí, más o menos vas a ver, oye, sí, tengo que hacer 600 puntos, tengo que hacer 700 y vas cuadrando tus viajes más o menos con eso, ¿no? Sí, yo creo que eso va a ser, o sea, sinceramente va a estar por ahí por encima de los 500. Yo me atrevería a decir que está por encima de los 500 puntos para clasificar al Mundial esta temporada. O sea, teniendo en cuenta que, por ejemplo, yo en la temporada pasada hice algo de 600 por ahí, más o menos, eh, siendo yo no tan competitivo. Por eso te digo, o sea, por ejemplo, Fabricio hizo 1000, Claro, 1300, 1200, o sea, el sí, doble de mi puntaje. claro. Entonces, y la mayoría de los pro players de otros países están por ese número, por los 1000. O sea, William Acevedo, Yerko, Wada, bueno, Wada no participó mucho esa temporada, Pertusi, o sea, los buenos jugadores de otros países están por ahí, por los 900, 800 puntos. Pero también es cierto que hay que decir que de los 100 yo estoy seguro que, pues, de los que siempre viajan y todos son 50. O sea, van a haber 50 cupos para pelearlos entre el Special de Perú, entre los Special de Sudamérica. O sea, sí, yo creo que va a haber.
se va a tener que pelear por esos 50 cupos, ¿no? Va a haber espacio por ahí. Muy bien, Ujú. gracias Diego Barea por haber estado hoy día con nosotros. De verdad que ha sido una entrevista muy muy interesante y sobre todo muy educativa, ¿no? Y espero pues verte nuevamente en las mesas, ya supongo que a la vuelta de tu viaje del World, Ujú. ¿no? Entonces nada, Sí, gente, ahí nos quedamos con Diego Barea y hasta la próxima. Muchas gracias. hasta la próxima.